está, Así, ya se así. acabó. Oye, bienvenidos a un nuevo capítulo con un amigo de amigos. Si ustedes han escuchado la publicidad de cerveza, de condones, de marca de pañales, autos, de chocolates, de dulces, de helados, de aerolíneas, de agüitas locas, de absolutamente todo. Y también lo escuchan en la radio. y también de la línea caliente, Y Les. también lo han visto en fotos y en premios y por aquí, por allá. ¡Él es José Paz! ¡Bienvenido! Oye, el Josecito es amigo de amigos, de esos que conoces pero de toda la vida. Muchos años. Y los que has visto de verdad con una trayectoria impresionante y que la sigues. De verdad, siempre ha sido mi admiración. Yo le he dicho al José, creo que la voz de él es definitivamente, sí, yo sí lo considero que es, si no es la mejor, es una de las top 3 del país. Yo sí considero que es una de los top one, de hecho, porque uno cambia la radio el José. Uno como ya lo ubica, uno cambia el José. No, y uno después dice, no, ya mucho el José, voy a entrar a las redes, ¡ping! ¡El José! Y nadie, claro, yo sé que usted lo ha escuchado, pero no sabe que detrás de esos comerciales que usted escucha en la tele, que escucha en la radio, aquí está el rostro del José Paz, el voice over del Ecuador. Voice over. ¿Cómo están, chicas? Oigan, siempre me divierte estar con ustedes desde que me acuerdo, desde que les conozco. Me divierte, me emociona, me transmite mucha energía siempre conversar con ustedes. Gracias por estar, por invitarme, mejor dicho, a este otro podcast que me parece que es una propuesta muy, pero muy interesante, llena de locura, que eso les caracteriza a ustedes. Siempre admiro esa parte de ustedes, la locura. Pero no andarás criticando porque él sí es un experto además, de la voz, es un experto de los podcasts. No andarás criticando, mijo. Ya les critiqué ayer, así que ya no Oye, importa. no se criticaban, pero de la A a la Z diciéndonos, verán, lo de ustedes es cualquier cosa, menos un podcast. Por eso esto es otro podcast, Sí, o sea, señores. y la verdad, yo sí dije, o sea, esto es otro podcast, no es. Así con todas Sí. las letras Sí, aparte. sí, o sea, sí. Oye, mi José, llevas Está bien. muchísimos años y justamente por eso es que nosotras, al menos yo sí, cada vez que el José dice algo, yo primero que lo respeto y segundo que lo considero, porque tú eres un profesional que se ha educado muchísimo a lo largo de los años. Te conozco desde que soy literalmente chiquita, cuando mi anhelo era entrar a la radio, te escuchaba. Pues sigue siendo chiquita, mija, ¿verdad? Sí, sigo siendo De edad. chiquita, pero siempre fuiste o tuviste esa referencia tan importante y aparte que luego evidentemente entablamos una amistad. Pero ¿qué es? Quizá, ¿cómo resumes todos estos años de trayectoria tú? Bueno, resumo como una de las pasiones que se pone uno desde muy pequeño, ¿no? Alguna vez me habían hecho casi la misma pregunta y yo les decía, bueno, es que yo de pequeño siempre decía, algo tengo que hacer con la voz, ¿ya? O sea, una de las cosas que yo hacía era cantar, por ejemplo, y alguna vez en mi meta, alguna vez dije, bueno, si no se canta algo, tendré que hacer con la voz. Claro. Vender, no sé, algo. Pero algo. naranjas, Sí, naranjas. sentía que algo tenía la voz que podía hacerse con ella, ¿no? Claro. Entonces, Pero además Josecito, hay una cosa ahí, perdón que te interrumpa, pero es que ahorita que yo me acuerdo, yo que te conozco, Ajá. yo sé que evidentemente uno de chiquito no tienes pues estas referencias de, ay, cuando que hace grande que yo soy locutor, porque claro, había digo, hace mucho tiempo atrás las profesiones que eran las más comunes, ¿no? Ser doctor, médico, abogado, y claro, y tú dices, no, o sea, a mí me gusta cantar, porque tú comienzas cantando, tú eres el niño, el típico después del colegio, ya tú cantas, Ran. sí, siendo que usted tiene en casa o un amigo que siempre lo lleva a la fiesta porque es el único que canta y toca la guitarra y dice, este canta bonito. Sí, bueno, sí, así fue hace muchos años cuando era muy pequeño, pues me emocionaba la música, me encantaba. Hasta ahora creo que me gusta mucho la música. De hecho, vivo de la música todos los días. Claro. O sea, no desde el punto de vista o desde el punto de como el músico vive con su instrumento y todo eso, pero yo trabajo con la música, por la radio, por la programación de una estación, porque la parte de la locución tiene que ver también con la música. O sea, siento que la música siempre ha vivido conmigo. No es que estoy parado en un escenario haciendo música, pero siento que la música es parte de mi vida. Y cuando entré desde muy pequeño, pues en este mundo, sí tenía referencias a la parte de la radio. Yo crecí con un papá y una mamá que escuchaba mucha radio. Recuerdo
7, 8 años, mi mamá ponía un famoso programa de Radio Tarqui del maestro Juanito o de Wilson Robarino, que luego ¿Y fue mi cómo profesor. se escuchaba ese radio? O sea, cuando Radio escuchabas Tarqui, el o sea, una de las cosas bonitas que se lleva de la radio y se llevaba en ese tiempo de la radio es que la hora era importantísima. ¿Tipo cómo? ¿Cómo lo O sea, harías tú ahora? no, ese tiempo, por ejemplo, Wilson Robalino, que era de Radio Tarqui, era muy bonito, que le decía, y nos ponía a correr a todos, faltan 20 minutos para las 7. Yo entraba a la escuela a las 7 de la mañana, faltan 20 minutos para las 7. Decía así el locutor y todos nos poníamos a correr en círculos, hasta tarde. Él empezaba 6 de la mañana, 6:20, 6:10, y de ahí empezaba 6:30. A partir de 6:40 Ya te atrasaste, pendejo. entonces faltan 10 minutos, faltan 5 minutos para las 7. Entonces, esto era una forma muy tradicional, por eso la gente que escuchábamos en ese tiempo radio, pues lo escuchábamos además de por la comunicación, por la hora, porque además de tener el reloj, no como ahora que tenemos reloj en la mano, reloj en el teléfono, El reloj en la típico de habitación, pared, ¿te acuerdas? tenías uno de la El pared, grandote. entonces tenías un círculo ahí que Y el tenías que... cling. Claro, y no solamente que ibas corriendo a ver en la sala la hora, sino que tenías al locutor que cada 30 Que te igualaba segundos... la hora. Sí, además, y que cada 30 segundos te estaba dando la hora. Claro. Y eso es importante. Hoy casi ya no se maneja ese tipo de comunicación, Claro. pero en ese tiempo era importante. Entonces yo consumí mucha radio desde muy pequeño. Creciste con ese Crecí, referente. mi papá, Claro, un con tipo esa que le música encantaba, él era promotor de discos, ¿no? En su juventud. Entonces él... eso yo no sabía, eso hacía lo que tú José. hacías cuando te conocí. ¡Guau! Trabajaba, Eso no sabía. mi papá trabajó en una importante disquera ecuatoriana que se llamaba Favisa. Ok. Ok, entonces esta disquera lo que hacía era vender los acetatos. Entonces mi papá viajaba por todo el país llevando los últimos éxitos de, no sé, de Julio Iglesias, por ejemplo. Claro, ¿no? claro, claro. Pues ¿De qué llegaba, época te acuerdas? claro, llegaban y en ese tiempo él llegaba y vendía a las disqueras los discos que en acetato y llevaba a las radios los discos para que les pongan la música que en ese tiempo iba a ser muy sonada. Entonces yo recuerdo, porque claro, desde muy pequeño mi papá tenía una cantidad de acetatos en casa y esos acetatos, tiempo que es mucho tiempo atrás, pero esos acetatos que uno tenía en ese tiempo era muy mágico, ¿no? Es sentarnos en la familia, ponernos a escuchar la música y de todos los géneros. Mi Oye, mamá... ¿cómo repetías una canción si te gustaba? O sea, digo, Tenía que sonaba- grabarse, ¿no? No, pues es que el acetato, una vez que tú lo Cogías, ponías, había una agujita, lo retrocedías y otra vez lo ponías desde el inicio. Recordemos que el LP tenía 5 canciones en un lado, 5 canciones al otro lado y había otro disco más pequeño que era el de 45 revoluciones. Oye, Entonces que venden tenía un... carísimo ahorita, y ¿no? que, ¿Has oye, visto? sí, hay Son de todo y es reliquias bonito porque, bueno, en ese tiempo la magia de la radio y de la música era otra. Entonces mi papá, un apasionado de la música y creo que también un apasionado a la parte de la locución. Él fue un locutor, creo yo, frustrado tal vez de alguna manera, porque además él sí trabajaba con su voz. Además de trabajar en la parte de los discos, luego fue a trabajar en el Hospital Carlos Andrade Marín y él era el que anunciaba en los parlantes del hospital y decía, Claro. atención, la Acercarse doctora a Bella emergencias. Querevalú, acercarse a emergencias. Doctora Vanessa Cuenca, bajar al dispensario tal. Entonces, Claro. él decía eso en su micrófono. ¡Qué claro! Entonces, Ahora claro, se llama yo- su placa H2O, se estamos embargando. Y tú dices, como es mi placa, claro. Sí, entonces él trabajaba en estos parlantes o en el área de comunicación del hospital. Entonces él llegaba, por ejemplo, tú llamabas, decía, por favor, quiero que me comunique a la habitación del hospital neurotal. Entonces mi papá agarraba unos cables y ese era, no como ahora, ¿no? Ok, ya ni siquiera, ya hay un robot que te comunica, ¿no? Claro, Ese tiempo claro. cogías un cable y le conectabas a un aparato enorme que tenía un montón de cables y que agarrabas uno y ¡pluc! Le conectabas al otro. Y te comunicabas Y eso con el- era, y esa era la forma de comunicación del Hospital Carlos Andrade Marín. Era un montón de cables. Y mi papá se las sabía toditas, entonces decía, ok, ya le comunico al consultorio del doctor no sé cuánto. Cogía, agarraba ese cable, plug, le conectaba. Y de ahí no andaban, llamaban, decían, necesito por favor un llamado para el doctor Pazmiño, que le necesitan en el área de cirugías. Entonces mi papá apuntaba, se iba a este micrófono que tenía, aplastaba y decía, atención, el doctor Pazmiño se le necesita en el área de cirugía. Volvía a repetir y esa. Pero mi papá cogía y impostaba la voz y luego así, por favor. Entonces decía con una voz muy Claro, así. Mi claro, papá claro. siempre, cada vez que nos pegamos los tragos con él, porque mi papá puedo decir que es mi mejor amigo, ¿no? Entonces con él nos
tomamos un trago con él y Claro, conversamos. claro. Y él siempre saca a colación esto. Yo también lo hice. Yo también fui. ¡Ay, qué hermoso! Sí, entonces era bonito ese tiempo de verle. Y además que a mi hermana mayor también le gustaba mucho la radio. Nosotros dormíamos con una radio. O sea, Wow. 6, 7 años y dormíamos escuchando Radio Saracay, radio... Saracay? Ay, oye, yo una de sí, las por cosas, ejemplo, Josecito, que Onda quiero Azul. que me digas Onda por Azul, qué la era... radio más linda. Exacto, ¿por qué en la voz todos hablaban? Y es que estamos aquí al 106.5, Bueno, es que sintonízalo ahora. Y uno pensaba que es que era ellos eran así magia. como la radio. Por eso te digo, era importante esos tiempos. Yo te hablo, no soy tan viejo tampoco, creo que ese tiempo de los 80s y 90s, en el tiempo de los 80s al menos ya venía toda la gente de una forma y de un estilo de locución muy grave, muy ceremonioso. Claro. Toda la gente hablaba así. Y Los toda la 40 gente más presentaba. bailables aquí, los Entonces éxitos. toda la gente era muy ceremoniosa, su forma de comunicación era muy ceremoniosa. Muy formal. Muy formal. Y además de eso, pues claro, todas las voces eran así. Entonces todos querían tener ese vozarrón que transmite en la radio. Claro. La publicidad de ese tiempo se escuchaba con voces de ese tipo, ¿no? Entonces, Y solo eran hombres, ¿no? y además de que ese tiempo, pues, quienes hacían el trabajo, por ejemplo, de lo que más adelante hablaremos, de la parte de la publicidad, de la locución, lo hacían los locutores de radio, ¿no? No lo hacían otros manes, porque lo manejaban los que trabajaban en una En radio. radio. Ellos eran los que daban los anuncios, porque además de ellos... Los licenciados en comunicación que salían en la foto así. Yo me No licenciado hay, en no hay comunicación. chance, digamos, no tienes chance No, de no, conversar de otra cosa. Sí, y además de que en ese tiempo, pues lo hacían ellos porque ellos eran las estrellas de la radio. O sea, ese tiempo, Claro. los hermanos Vargas, por ejemplo, que eran Walvin Vargas, Edison Vargas, todos estos hermanos que todos ya trabajaban en medios, don Alfonso Espinosa Los Monteros, su hermano Gabriel, todos ellos de voces Y con hermosas. esa referencia tú saltas, o sea, saltas a la radio, pero tú no comienzas locutando, sino comienzas haciendo producción de radio. Sí, sí, pero bueno, o sea, de todas estas cosas que uno, con el oído y la pasión de la radio, más la parte musical, que era la que a mí me gustaba, empiezo a cantar en el colegio, en los intercolegiales, y me gustaba cantar, iba de un lado al otro, hasta que un tiempo empecé a visitar radios, ¿no? Y me invitaban a las radios a cantar y así. Entonces iba a las radios y cuando piso mi primera estación de radio, que era Radio Tarqui, o sea, en el centro histórico con unas consolas de perillas Gigantescas. así, o sea, era tan mágico que me enamoré de la radio. Luego fui, recuerdo una radio, creo que era en ese tiempo Radio Quito también, fui y las radios en ese tiempo tenían mucho equipo técnico, que el tocadiscos, que en ese tiempo el reproductor de minidisc, el reproductor ya de CDs, unas consolas enormes, unas cabinas grandes, muchos micrófonos, mucha gente. Entonces me enamoro de la radio, me enamoro de estar en una cabina de radio y decir, bueno, qué hermoso que es este mundo. Al punto que me voy a estudiar en AER y mi profesor era el locutor que yo escuchaba de chiquito, que era Wilson Robalino, el que me decía que faltan 10 minutos para las 7. Entonces era gracioso, era muy, muy, muy bonito, pero sin embargo no era lo que yo quería en ese tiempo. Y porque me apasionaba mucho la producción. Y de ahí va un saludo a mi amigo Henry Lor, que ahora no vive en Ecuador, que la admiraba muchísimo yo a él. Lo admiré mucho porque él era uno de los productores de audio que llegaron a revolucionar y hacían cosas que no lo hacía el resto. Porque ya la tecnología estaba entrando, llegó la computación, los softwares de edición en el año 2000 y no todos sabían trabajar con la computadora, ¿no? La producción se hacía con cintas, esa tecnología ya la pasé, llegué ya a la parte computacional, pero la parte de las cintas, pues esto sí lo trabajaba mucha gente antes, ¿no? Gente que ya tenía su trayectoria y que seguían grabando la publicidad de esa forma. Pero ya cuando pasa toda esa tecnología, pues yo escuchaba mucho producción de otras radios de otros países, escuchaba la radio, por ejemplo, hace tiempo, JC Radio La Bruja, que tenía una producción muy, pero muy distinta a las de otras estaciones de radio. Era mucho más gringa. Más gringa, Claro. más tirada a lo gringo, Claro. con efectos, con voces distintas, porque todos era Radio Nacional Espejo presenta, o Radio Tarqui dice. Entonces era como que todas las radios tenían el mismo mood. Y llegan la temporada de los años 90, donde la radio
se cambia totalmente, ¿no? Se empieza a refrescar, ya no con voces muy graves ni todo eso, sino que empieza a haber un poco más de variedad. Y en ese tiempo la radio que uno empieza a escuchar, que era de la juventud, porque tenía ya 14 años, 15 años, empiezo a escuchar radio Hot 106, JC Radio La Bruja, Radio Saracay, que también no era con el estilo de producción que lo tiene ahora, por ejemplo. Radio Majestad, que nace donde trabajamos. Donde trabajamos. Llegamos después de un tiempo donde Radio Majestad llega, y en esa Radio Majestad había un tipo que hacía una producción increíble, que es Henry Lohr. Entonces a mí me apasiona esa parte de la producción, y me digo, no, quiero ser productor. Y me voy a estudiar producción de radio y televisión, y me convierto en un productor de audio, ¿no? Pero el mundo de la radio llega a mí cuando voy a un concurso de locutores como contigo, como yo empecé. Como tú empezaste. Entro en un concurso llamado Voces de Verano de Radio XFM. Entonces mi esposa, que en ese tiempo éramos novios, ella escuchaba esa estación y me dice, oye, están haciendo un concurso de locutores, a ti que te gusta la radio, anda a concursarla. Entonces voy, concurso, y quedamos 3 para trabajar en esa estación de radio, en XFM. Y claro, lo mío como que no era mucho la locución de cabina, de estar presentando canciones, mis otros 2 amigos sí, y yo me quedé en el área de producción, empezando a ingresar canciones de los CDs, o sea, lo que todos tienen que pasar al inicio. Hasta que, bueno, dije, no, yo quiero ya estaba apurado por aprender más cosas, y empecé a buscar otras opciones para empezar a hacer producción, hasta que encontré ya mi camino y me fui a trabajar ya en diferentes lugares donde empecé ya a avanzar. Y ahí es donde justamente nos conocemos con el José y hacemos. Yo creo que es un poquito más, sí, más sí, luego. Un poquito más adelante, pero ya el José empieza a trabajar en radio, empiezas ya no sé si ya se impostaba la voz, porque yo creo que una de las cosas que destaco de ti, y por qué me gusta mucho y por qué creo que lo reconocemos mucho cuando escuchamos los comerciales, es porque tu voz es muy natural. O sea, creo que... Te da lo que tiene tu apellido. Paz. Claro, entonces... se desprende completamente de ese momento en el que venimos del locutor, de la formalidad, sí. Y tú siempre has transmitido otro tipo de esencia. Es que cuando se te escucha a ti, claro, es completamente diferente. Bueno, es que la parte esa de la locución publicitaria o voice-over, todo esto, viene luego, porque cuando, como te digo, empecé yo como productor, y en la radio donde yo trabajé al inicio, que fue Kiss, luego me fui a Radio Bolívar, que era una radio muy tradicional, con un señor que era muy tradicional, que ya tenía muchos años en esto, un señor que era muy complicado trabajar en esa radio, que la gente desfilaba, entraban, se iban por las mismas, y yo recuerdo que mientras yo grababa a los locutores en ese tiempo que venían con sus clientes y grababan, pues no les aceptaban. Entonces dije un día, ok, voy a grabar. Ya había grabado yo cosas al inicio de mi carrera para mis primeros proyectos de radio, haciendo voz de identificativos de radio para la radio, en ese tiempo Radio Latina. ¿Te acuerdas lo que decías? Yo recuerdo ese tipo de cosas. Pero empecé a hacer producción y empiezo a autograbarme yo mismo. Entonces empecé a grabar, cogía los textos, grababa, le ponía la música, los efectos y todo, y le mostraba al director y me decía, qué chévere, le gustó mejor esa propuesta, claro, que la del típico locutor que llegaba a grabar de una forma muy ceremoniosa. Entonces era más distinto, y ahí empiezo yo a hacer algo con mi voz, ¿no? Y cuando también el dueño de esta radio me decía que las cosas no estaban tan alineadas a lo que él quería, pero ya fueron las primeras, los primeros, digamos, oportunidades de trabajo con la voz, hasta que conozco a Ernesto Panamá en la misma radio, fue mi director, él me propone como voz en off, un tiempo antes fue algo gracioso, porque el dueño de esa radio, yo recuerdo que teníamos microinformativos cada hora en esta estación de radio, y la persona que daba los microinformativos, resulta que no va, se va, se cansó del señor, era muy problemático, deja botando su puesto, y ya tocaba salir el microinformativo de las 4 de la tarde. Y no había quien grabe, no había quien salga al aire leyendo las noticias del microinformativo. Claro. Digo, ok, presta. Señoras y señores, bienvenidos, señoras oyentes de Radio Bolívar, bienvenidos al microinformativo de la hora. Estas son las noticias. ¿Ok? Ahí tenía el hermano, el dueño de esta radio, tenía un hermano. ¿Nervios? Muchos nervios.
Claro, pero pues. el dueño de esta radio tenía un hermano que era el que chismeaba a toditos lo que pasaba, ¿no? Entonces, ni bien pasó eso, a los 5 minutos baja el dueño de la radio y me dice, usted no tiene autoridad, no tiene talento, no tiene nada como para que salir en mi radio. Al aire, O sea, claro. usted va a ser multado por esto. Digo, pero es que no había quien salga, o sea fue un aporte, quería Para hacerlo. salvar el momento, No, claro. usted no tiene capacidades. Wow. Pasa un tiempo y Ernesto llega, a Ernesto Panamá, que ha sido como mi maestro, uno de mis mejores amigos de la vida, llega a esta radio a hacerse cargo de la dirección de programación. Él propone mi voz para que sea la voz oficial de esta radio, de Radio Bolívar. Entonces me dice, oye, tengo unos textos, grábatelos. Ok, lo grabo, hicimos la producción y todo, y quedó súper chévere. Muy bonito. Entonces baja y le dice a este señor, este viejito, al dueño, le dice, mire, escuche, ponle play. ¿Y cómo era? ¿Cómo era más No o me menos acuerdo. algo de lo que te acuerdas? Bolívar FM 96.5. Estamos en todas. Ese tiempo yo locutaba así. Claro, o sea, ese claro. tiempo todavía quería tener la voz así grave y quería hacer ese tipo de cosas. Pero tenía así. Y la radio era una radio muy tradicional, ¿no? Claro. Informativa, noticiosa, musical. Entonces, Radio Bolívar 96.5. Estamos en todas. Entonces, Todas. eso era hace años que no le dé cosas a las cosas. Pero, y pusimos la producción y el viejito, el señor, bajó y dijo, wow, qué bien. ¿Quién es el locutor? ¿Quién es? Y tú, Dice, José. es un productor, es un productor. Claro. Es el, muy bien, yo siempre creí en él y siempre tuvo talento. ¡Cuánta doble moral! Sí, ¿Cuánta yo me reía, falsedad? dije, ok, hasta que, bueno, ya descubrí ahí que en verdad, o sea, sí puedo hacer Que muchas tenías cosas y empezar talento. a vivir, a querer hacer muchas cosas con la voz, ¿sí? Pero mi José, a ver, yo creo que les pasa a muchos que, claro, dices, ay, qué cool, toda la gente dice, qué buena voz, qué buena voz, qué buena voz, y te dicen, ay, dame grabando esto. Entonces uno graba porque dice, qué chévere. Pero ¿en qué momento dices, a ver, tengo talento y tengo que cobrar por esto? Esto es un trabajo. Y fue tu primer trabajo que te pagaron. Sí recuerdo. Y recuerdo a una amiga mía que era mi gerente de ventas de esa estación de Radio Bolívar, Sandra Aguilar. Una de las voces que ya no graba hoy, pero fue una voz en ese tiempo muy importante comercial. Entonces ella me dice, oye, pelado, porque era mona ella. Oye, pelado, tiene buena voz, pelado, deberías meterte en esto. Entonces ella empieza un poquito a meterme en este mundo del voiceover. Y recuerdo un día me dice, oye, pelado, ¿quieres grabarte un casting? Le digo, ok. Sí, yo tengo un amigo que tiene una productora. ¿En dónde me enchucho? Porque, claro, Vamos a quedar el casting. Y si haces el casting, si les queda, si les gusta, ya te van a pagar, pelado. Ok. Fuimos y el primer estudio que yo fui a grabar un comercial de Mazda, recuerdo, fue donde Damiano. Damiano tenía su productora en la avenida Villalengua. Ya no la tiene ahí, pero muchos años lo tuvo ahí. Y Damiano llegó y le veo, Damiano, wow, qué chévere. Claro, el Cuando- cantante. el cantante, Claro. claro, porque Damiano fue muy Claro. famoso en los 90s y yo lo sabía quién era Damiano. Entonces llego y grabó un comercial para Mazda. Entonces grabé ese comercial para Mazda, les gustó, se aprobó, me pagaron, recuerdo en ese tiempo para mí $150 que te paguen por un comercial era Era un montón, wow, pues. o sea, chévere, ¿no? O Que sea, yo decía, y interesante. fue una cosa de ese rato y ya me fui. Sí, o sea, fue una cosa, sí, les gustó mucho y ahí empiezo a enterarme de que por eso Te pagan. te pagan. Entonces, porque sí, en verdad no es que la universidad te dicen, ok, para hacer un voiceover, estas son las tarifas, así tienes que cobrar. Ni siquiera para hacer un trabajo cuando sales de la universidad te dicen cuánto tienes que cobrar por ser reportero, por ser presentador. Nadie Oye, te José, dice yo nada. creo que eso que tú acabas de mencionar es una de las cosas claves en cualquier Trabajo, profesión. exacto. En cualquier profesión. Sí. Tú sales de la universidad y lo que menos sabes es cuánto tengo que cobrar por el trabajo Yo que trabajé hago. muchos Eso es años en triste. una radio que Por, ni me por lo pagaban. que sé, exactamente. En todo, es Porque que ni es así. sabía. Y para nosotros que estamos hablando de la radio y que en algún momento tuvimos la posibilidad de entrar a la radio, que antes la radio era como que casi llegar a lo más Top alto, del top. claro, y decir como, wow, estoy en majestad, estoy, bueno, en este tipo de radios conocidas. Yo creo que esa es una de las principales dificultades que enfrentamos cualquier tipo Todos. de profesionales. Sí, sí, sí. Y tú acabas de mencionar algo que para mí también yo me he preguntado durante mucho tiempo, porque a veces tú contratas a alguien y dices, pero ¿cuánto le tengo que pagar a un locutor? ¿Cuánto le puedo pagar a una persona que, no, pues si solamente tienes que hablar? Y que pasa en este mundo del voiceover, que solamente Lastimosamente. te dicen, no, pues José, ¿cómo
me vas a cobrar qué? Por una viñeta. $300 por decir una oración. Habla serio, pues si solo tienes que hablar. Esas son de las cosas que hemos pasado y se sigue viendo hasta el día de hoy y ahora con más frecuencia. Ahora el trabajo de un voiceover cada vez no es tan admirado, ¿no es cierto? Entonces creo que por eso ha sido muy complicado en estos años poder mantenerse en esta profesión. Yo he visto gente que ha sido muy buena y ya no está. O sea, porque no lo vio tal vez como un negocio, lo vieron al inicio como una chaucha, como yo al inicio lo veía. Ok, tenías un trabajo estable y te caían 1, 2, 3 locuciones al mes y decías, bueno, completas el presupuesto del mes. Y también casos como los que tú dices, oye, pero si son unas 2 liñitas, oye, pero Colita, grábate gratis. Siempre fue así, siempre hasta el día de hoy. Y hay gente que lo sigue haciendo gratis. ¿Por qué? Pero también lo hace gratis porque luego no te da cuenta que esto es una profesión que puede... Profesionalizarlo exacto, como tal, y que ¿no? puedes avanzar y que puedes vivir de Oye, ella. José, Sí, es cierto. ¿cuánto puedes llegar a cobrar por una locución? Depende mucho de dónde de qué país en qué país va a salir tu publicidad, por ejemplo, ¿no? La territorialidad es importantísima, ¿no? Acá en Ecuador te dicen, antes cuando yo entré en este negocio, pues decían, ok, ¿dónde va a salir? En televisión, ok. ¿Y en cable no va a salir? No, sí, también va a salir en cable, ok, ese es otro billete. ¿Dónde más lo vas a poner? En redes sociales, por ejemplo. En ese tiempo no había redes sociales, pero decían, había cable, cine y televisión y radio. Ok, ¿lo vas a poner en radio? Sí, otro presupuesto. ¿Lo vas a poner en cine? Sí, otro presupuesto. Y te pagaban. Oye, mi José, pero pagaba. justamente Oye, con lo no. que dices, así como ahí eso había el otro lado, recién de hecho hubo una entrevista con Matías Dávila que él decía que pues él llegaba, hacía 2 tomas, le pagaban 150 y se iba. Y que en un momento sintió que él se hizo vago, o sea, que la mediocridad de solo llegar a grabar 2 tomas e irte y no comenzar a profesionalizar. Porque Ese es ya el tengo error. talento, sí, ya tengo talento, suena bonito yo y play. Yo he visto muchos casos de esos en los que se ponen en esa zona, ¿no es cierto? Y se quedan. Por eso no se puede tener digamos, una continuidad por muchos años en esta profesión. Por eso mismo, o sea, por ejemplo, Matías, en ese tiempo había muy poca gente con la voz de Matías. Matías grababa publicidad en ese tiempo y era el único que tenía ese tipo de voz, que podía grabar, por ejemplo, un joven, que podía grabar alguna persona natural. Él era el único, no había mucha gente así. Y también porque en ese tiempo el celo, el egoísmo hacía que no todos te permitan ingresar. Hemos hablado de la radio, que la radio era difícil. La parte del voiceover era otra cosa totalmente diferente, donde te cerraban las puertas, donde decías, llamabas a las productoras, hola, ¿cómo estás? Soy locutor, ¿te puedo dejar mi demo? Ah, sí, déjalo al guardia. O sea, a ese punto. O te dicen, no, ya trabajamos con tal persona. O ya muchas trabajamos, gracias. sí, oye, pero me gustaría ser parte de tu banco de voces y todo eso. Sí, déjame el demo ahí. Entonces ibas después de un tiempo y el guardia tenía ahí. Oiga, seguía con el CD, porque ese tiempo tenías que dejar tu demo de voz en un CD. Y sí, lastimosamente, el entrar a un mercado nadie te daba las guías para poder entrar y decir, ok, ¿quieres ser un voiceover? Ok, necesitas esto, tienes que hacer este otro, tienes que cobrar esto, tienes que, o sea, todo ese tipo de cosas nunca te lo dicen. Y es que nunca se lo vio como profesión. A mí me costó mucho entender porque, claro, el momento en el que empiezas a conocer otros países en donde la voz, ustedes como locutores, como voiceover o como los profesionales de la voz, son considerados artistas en otros países. Exactamente. Es un talento y es tienen arte. premios internacionales para reconocer eso de la voz. Y además hay toda una industria alrededor de este talento o de esta profesión. ¿En qué momento tú rompes ese cascarón? Porque te hemos escuchado en campañas internacionales, tú has grabado para muchos otros países. ¿En qué momento logras entender esto? Y además, otra de las cosas que también vienen con esto, la cotización, saberte tú también cotizar. Hay algo que lo preguntaste y no terminamos de contestar, que era el tema de cuánto puedes cobrar y todo eso. Yo decía la territorialidad del comercial, dónde va a salir, en qué sectores, en qué país, en Entonces, ese tipo de cosas hay que entender, porque puedes llegar a cobrar aquí en Ecuador unos $300 por una locución para un cliente, o en Estados Unidos puedes ganarte una campaña de $20,000 o de $15,000 porque va a ser masiva, porque va a salir en todos los estados, porque puedes vivir de eso. O en México también puedes llegar a cobrar mucho dinero por la cantidad de gente que está escuchando tu voz. ¿Ya? Ecuador es un país pequeño donde las tarifas son muy bajas y ahora son cada vez más bajas y casi no te quieren pagar
las tarifas que deberían suceder. Entonces, ¿qué es lo que tú dijiste ahora recientemente? Es eso, o sea, podría entender, una vez que entiendes y cachas las tarifas, qué es lo que quieres hacer y a dónde quieres ir, pues eso está en tus límites y en tus capacidades. Decir, ok, ¿a dónde quiero llegar? Por eso es que hay casos donde se prostituye el trabajo, porque no vives de esto, porque no eres una persona que está todos los días trabajando, enviando castings en Ecuador, en Latinoamérica, en Estados Unidos. No estás en este trabajo todos los días. Por eso tal vez Matías dijo, sí, era un trabajo muy cómodo. Pudo haber sido para él en ese tiempo, pero porque no avanzaste al siguiente nivel o al siguiente paso. Así es. Oye, mi Chesito, pero justamente eso, y también creo que mucha gente no entiende la diferencia, ¿no? Entre cuál es el locutor de radio, el locutor de publicidad, el locutor de las fiestas, el locutor de esos lugares que usted va donde están las niñas en la noche. Sí, exactamente. O sea, son diferentes voces, porque claro, había mucha gente que dice, no, para mí, locutor para comercial es Pato Borja. O sea, la gente, no, Pato Borja, yo me quedo con la voz de Pato Borja y nos damos cuenta que sí, son voces, pero hoy hay voces de radio y hay voces para hacer comerciales. Sí, o hay voces de las dos, o de las dos. Sí, o de voces las dos. para doblar hoy las películas de doblaje. Sí, miren, el tema de la voz ha sido como que un tema que la gente como que tal vez no lo ha tenido muy en claro. O sea, un locutor, cuando dices locutor, de una te transportas a una cabina de radio y dices, él es locutor. ¿En qué radio trabajas? Date noción a las naranjas a onda. Eso pasa. No trabajo en radio, soy locutor de comerciales y todo. Y al que lee los comerciales en el fútbol, no. Si ese es un locutor, también es una clase de locutor. Entonces hay diferentes. El locutor de cabina, que está en una cabina de radio, el locutor en off, voiceover, que está interpretando un texto que lo da una agencia de publicidad, por ejemplo, que tiene una idea, que tiene una característica en especial, porque tiene que tener, no sé, más emoción, tiene que tener un estilo. Entonces este es un tipo de locutor. El otro tipo de locutor es el que hace tal vez doblaje, que más es conocido hoy como un actor de voz, ¿no? Porque esa es la parte actoral que maneja el artista en este caso, ¿no? De la voz, que está haciendo un doblaje con su voz, ¿no? Porque tampoco no es puede ser que sea un locutor porque haya trabajado en una cabina de radio además, pero más es considerado como un actor de voz, un actor de doblaje en este caso. Entonces hay diferentes especialidades en el mundo de la voz. Hay un mundo grande y muy, muy interesante y muy bonito. Sí, pero claro, mucha gente como que... ¿Qué se necesita, José, para ser profesional de la voz? Yo creo que se necesita prepararse todos los días. Una de esas cosas yo creo que sí es un poco el entender que este negocio no es siempre para ti. O sea, no que todo te pertenece. Porque a veces creemos que los locutores dicen, no, es que ya le llamaron a él. Entonces uno se preocupa y dice, sí, pero ¿por qué no quedé con ese casting? ¿Qué pasó? No era lo que buscaban, no era mi voz, querían otro tipo de cosas. Entonces, yo creo que por ahí va todo. ¿Qué tipo de campañas tú dices, de verdad, esta ha sido quizá mi voz o la campaña emblemática que yo he tenido en toda mi carrera? Es una buena pregunta. Yo me emocioné mucho cuando empecé a trabajar para Movistar en el 2012, por ejemplo. O sea, una campaña que duró casi un año de ser la voz, un año un poco más de poner la voz a Movistar. ¿Cómo era tu voz? ¿Cómo grababas? ¿Qué grababas? No recuerdo ese tiempo, pero no importa, sí, porque yo creo que tú entiendes mucho más cuando lo escuchas y dices, Movistar. Yo recuerdo que alguna vez tuve que grabar un comercial pues, de un banco y claro, yo misma escuchaba y decía, Produbanco, en pro de ti. Y claro, sale otra voz y decía, pues se escucha bonito, pero cuando ustedes, que son los profesionales de verdad, se escucha ¿cómo lo logras? ¿Cómo llegas al tono? Yo recuerdo que también esa cliente me sacó de esa zona, porque como te decía, venía yo de querer ser el locutor de la voz grave, el que quería grabarse esas cosas muy ceremoniosas también, porque ya los 90, el 2000, finales del 2000, aún quedaba ese tipo de locutores, aún estaba todavía vigente. Pero una vez un maestro dijo, ok, pero ¿por qué se preocupan tanto en querer grabar y ser la voz grave de un comercial cuando ustedes pueden hacer muchas otras cosas más? O sea, intenten hacer la voz de un papá, de un viejito, de lo que puedan, traten de hacer lo más natural que puedan y ahí van a tener más trabajo. Y así empecé a hacer. Ha tocado, sí, hacer cosas, caracterizaciones o cosas de estas que parezca ser como un viejito, porque no hay o sea, hay muchos viejitos, pero no hay un viejito que pueda pararse en un micrófono y hacer un texto. A ver, por ejemplo, este texto habla de viejito, a ver, ¿cómo harías de viejito? Brilla la luna, brilla el sol,
brilla la calva del profesor. O sea, sí, puede ser que sí, porque hay que meter un poquito el personaje hasta ver, a ver, ¿qué hace un viejo? ¿Qué hace un adulto mayor? ¿Cómo es su forma de hablar? O sea, hay que analizar. Entonces, ese es el trabajo de nosotros, analizar ese personaje que tú vas a interpretar, que es muy distinto. ¿Dónde está? Hablas de tu de viejito. A ver. Yo no puedo de viejita, no sé. ¿Cómo hablaría una viejita? No sé. Sale la luna, sale el sol. No. Sale la calma. A ver, ¿cómo? Espérate. Tú estás yéndote a hacer Brilla la luna, brilla el sol, Es así. brilla la calva del profesor. Eso parece más vieja chismosa. No, más parece viuda de fin de año. Sí, Oye, pero que vea que no es fácil. Sí, es no viuda. es fácil. Pero es que no ha sido, por eso te digo. Entonces, con el tiempo que uno se va descubriendo que puedes hacer con tu voz más cosas, pues en el tiempo de Movistar ya me tocó hacer un poco más juvenil, ya no era Movistar, compartir la vida te da más, algo así, no recuerdo ese tiempo, era la campaña así, no, que querían que sea más juvenil, que sea Movistar, contigo la vida es más, o sea, era un poco más de esa forma el estilo de Movistar, y a partir de ahí casi todas las campañas hasta el día de hoy ya no las manejan las voces graves. Oye, y la Ya no. inteligencia artificial que hoy en TikTok tú ves que pones los textos y tú puedes elegir qué tipo de texto, o sea, ¿cómo enfrentan los voiceover la inteligencia artificial ahora? Eso es algo que está preocupando muchísimo, porque también el mundo ha cambiado, ¿no? La creación de contenido ha cambiado, los canales de televisión ya no son los mismos, ¿ya? Recuerdo haber trabajado en uno de esos y haberle puesto la voz a un canal que fue Gamavisión en un tiempo, pero yo ya veía que no se estaba reinventando muchas otras cosas. Y con todo esto, pues empezaron a haber gente que empezó a crear contenidos digitales y por ende ya esos contenidos digitales ya no necesitas de presupuestos tan altos. ¿Ok? Ya un canal digital ya no necesita un presupuesto de un canal como Gamavisión o Coavisa, claro, que las nóminas son muy altas para pagar empleados, para pagar luz, para pagar tantas cosas y tantos servicios. Entonces, y eso ha ido poco a poco que el contenido digital empiece a buscar también cómo abaratar su contenido a través de voces. Y ahora hay las voces de inteligencia artificial. Por ejemplo, ahorita acabo de escribir un texto así como cualquiera y digo, ¿cómo sería? Brilla el sol, brilla la calva del profesor. Claro, y buscas un montón de opciones. La luna brilla, el sol brilla, la calva del profesor. Sí, es que mucha gente tú vas a poder entender a través de una voz que está siendo replicada por inteligencia artificial, pero tal vez esa voz no te va a hacer llorar, Claro, no te va a hacer reír. Ok, ahora ya hay voces que supuestamente tienen emociones y todo Pero no eso. es lo mismo. Ahora hay propuestas a nosotros, los actores y gente que vivimos de la voz, propuestas donde nos dicen, oye, te pago $10,000 y grábate 1 hora diaria durante una semana para alimentar a una inteligencia artificial. Eso es prácticamente regalar tu voz para que te clonen. Y para toda la vida. Para toda la vida. Y quedarte, puede ser que te quedes sin trabajo por muchos años. Claro, porque no hay un es fácil respeto, tener. no hay una legalidad en Ecuador, ni siquiera se tiene ahora pensado una ley de comunicación o de alguna forma cómo frenar esto. Política pública. Porque yo una de las cosas también que recuerdo mucho con las campañas publicitarias, por ejemplo, es que, claro, Ecuador venía de receptar mucho voces de afuera. Entonces tú estabas acostumbrado a escuchar campañas publicitarias con voces mexicanas, argentinas, colombianas. De repente entra en vigencia una ley de comunicación. Que te exigía que los locutores o los voiceover ecuatorianos tenían que poner su voz para estas campañas, y entiendo que creció mucho esta industria. Mucho más, sí, y exactamente. hoy por hoy todavía mucho más, porque el José es el presidente de una asociación que tú has intentado, dentro de toda esta trayectoria que tienes, has intentado que la misma gente de aquí empiece a ver con ojos de profesión a lo que hace como hobby en muchas ocasiones. Correcto, sí, y eso es una de las cosas que ha sido como un trabajo nuestro, de tratar de hacerle entender a la gente que no puede regalar su trabajo, de que necesita capacitarse, de que necesita estar en constante preparación, de que tienen que estar en talleres todos los días para que no pasen este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque hoy se volvió a quitar esa ley de comunicación y hoy nuevamente escuchamos locutores de México, de Argentina y todos. Sí, puede ser muy, muy, muy buenos, pero acá también hay muy buenas voces y prefieres a veces pagar más valores más altos por
querer un poco más de exclusividad, digámoslo de alguna manera. O para ahorrarte un valor, porque ya vienen desde arriba, entonces solo tienes que replicarlo. Siempre va a ser más caro las voces de arriba, ¿no? Tal vez... No, pero me refiero a que ya viene la campaña desde Sí, afuera, entonces exacto. ya no tienes Ahí que sí, pagarlo aquí ahí porque sí. ya viene, solo tienes que Exacto. replicarlo y ponerle play. Pero ¿qué pasaba hace muchos años atrás? Que igual llegaba a los comerciales grabados en Colombia, en México, en donde sea, lo grababan, pero tenías que regionalizar. Entonces, ahora, ¿qué es lo que está pasando? Que sí se sigue haciendo ese trabajo, porque te llega un comercial que se grabó en Colombia y ese locutor tiene ese acentico colombiano, aunque digan ellos que no, Sí, se nota. se nota que es un acento colombiano. No se logra al 100%. Es decir, el acento neutro 100% no se lo logra. A la final acaba siendo un acento que no sabes de dónde es y que el cliente, por ejemplo, no sé, una cerveza quiere realmente que suene muy ecuatoriano. Entonces tienen que encontrar un ecuatoriano. Oye, hay un montón de cosas, José, que tú tienes Well, para voice contarnos over. respecto a esta industria y yo quiero cerrar un poco con lo que tú estás haciendo hoy por hoy en TikTok, que es súper gracioso la manera en cómo has sabido atraer y de alguna manera también mostrarle a la gente que no tiene la idea que existe una industria de la voz para el tema publicitario, para las películas, para lo que vemos o escuchamos constantemente en un centro comercial, por ejemplo, que también se escucha en voiceover. Tú estás haciendo o mostrando tu trabajo en TikTok, parte de lo que haces en la radio, parte de lo que haces en tus campañas publicitarias. ¿Cuál es el reto más importante que tienes de aquí hacia el futuro? Bueno, siempre para una persona que trabaja en esto, al menos desde mi punto de vista, siempre es la internacionalización, el buscar clientes de afuera, ¿ok? Porque además pagan más. una sí, porque pagan más. Rápido, no 90 días. Exacto, A ti pagan te más digo. rápido. La industria aquí en Ecuador es muy mala. Creo que somos la última rueda del coche de uno de los elementos que, para mi criterio, es uno de los más importantes de una publicidad. O sea, si tú a un spot, un comercial que estás viendo en televisión, le bajas el volumen, no le vas a entender. Y peor si el mensaje, casi todo el mensaje lo dice una voz, lo dice un locutor. Muchas de las productoras que hacen los comerciales nombran cuando publican los trabajos, nombran al camarógrafo, a la señora que barre, ¿ya? A todos su grupo, ¿no es cierto? Todos. Y a la voz no. Nunca ponen al último, sí, el locutor fue tal. Nunca. Desconozco por qué lo hagan. Tal vez porque muchas de las productoras contratan productoras de audio, que son las productoras de audio que les entrega el audio para que lo monten a un video del spot y ellos son los que se encargan de la sonorización, de la música y de contratar el locutor. Pero creo que por eso mismo el país no ha podido avanzar en este mundo y estar estas tres industrias juntas para luchar para que no venga más material de afuera, para que mantengamos una ley, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos al productor de televisión, que si se unieran bien con el productor de audio y con el locutor, todos cumpliéramos un mismo círculo y nos uniéramos, podríamos luchar contra los pagos más justos, a tiempo, que las agencias no paguen. Entonces, porque a la final todos somos un mercado, todos estamos dentro de una industria en la cual estamos trabajando todos y nos necesitamos de todos. Entonces, las voces son importantísimas dentro de un proyecto publicitario. Que la gente, lo que tú dices en TikTok, no sabían que existía locutores. Cuando a mí un día tenía 150 seguidores en TikTok, subí un reel de todos los trabajos, no de todos, de algunos trabajos que he hecho durante los años, los subo en TikTok y al siguiente día despierto con 12,000 seguidores, con un montón de preguntas, con una revolución donde decía la gente, wow, por fin me enteré quién hacía los comerciales, la voz detrás, la cara detrás de la voz. Exacto. Entonces, el saber eso, es decir, ¿cómo así existía eso? Gente que pensaba que las voces lo hacían con computadora, gente que pensaba que eso lo hacían en otros países, que los locutores no existían, que esas voces no habían. Entonces, cuando la gente dice, ¿es en serio? ¿Es él el que hace eso? No, ¿de dónde eres? Por ejemplo, decían preguntas como, este man debe ser millonario, ¿cuánto te pagan para hacer eso? Y supieras que sigo hoy con Dios. Oye, no, pero Josecito, yo primero que aplaudo tu trabajo, tu trayectoria, tu talento, evidentemente, y creo que tú como líder de esta asociación también estás logrando eso o estás trabajando justamente para que exista eso. Y además, también reconocer que hay premios importantísimos que se realizan en otros países
organices talleres, profesionalización, todo lo que implica con la educación, para que entendamos que hay muchas otras carreras, muchas otras profesiones alternas en las que puedes explotar este tipo de talento y explotarlo para bien y además ser reconocidos. Y así como tú dices que hay muchas cosas que nos faltan, también creo que ya hemos empezado por algo y son los nominados que están a muchos de los premios internacionales de los que hablas. Correcto. Bueno, partamos por el lado de la asociación, que esa asociación se juntó justamente con estos problemas de que no nos pagan las agencias, de que somos las productoras. Un grupo de locutores nos juntamos en el 2017, hicimos un grupo de WhatsApp, luego nos llamamos al SEC. De este grupo que empezamos, muchos no están por egos, no sé, por diferencias, se van separando. Me nombran presidente hace un par de años. Conseguimos la legalidad de ALSEG. Ahora ALSEG es la asociación que está reconocida por el Ministerio del Trabajo y por el Estado. Ya tiene su personería jurídica, tiene su RUC. Ya existe legalmente esta asociación que nunca existió, que nunca hubo en Ecuador una asociación de locutores, que además de esta asociación ha abierto las puertas a todas las personas que trabajan con su voz a través de un micrófono. Gente que está en podcast, en una cabina de radio, en la parte de locución comercial, que hacen narraciones, que hacen doblaje. Ha sido un trabajo que nos ha costado mucho, pero muchos incluso problemas. ¿Con quién te has peleado, por ejemplo, de los locutores que dicen, no, yo no voy a ser parte del SEC? No, siempre va a haber alguno que otro problemas con las anteriores administraciones, como siempre pasa en cualquier lado, ¿no? No es que el anterior presidente sale de panísima con el nuevo, ¿no? Siempre hay unas diferencias porque el uno llega criticando lo que se hizo el otro o la anterior. Y así pasa en todo esto. Y así se llegó a esta presidencia, un poco diciendo, ok, Giselle Jacome, que era la anterior presidenta, se le dijo ya estuvo mucho tiempo, creo que no se logró. Denos a nosotros la oportunidad de poder agarrar esto y darle la legalidad y poder abrir las puertas a la gente que quiere ingresar, porque también era un problema, se cerraba mucho las puertas a la gente que quería ser parte del SEC. Entonces que ahora quiere, y ahora hay mucha gente joven, que ese fue también mi objetivo, gente joven que se está preparando aquí, se está preparando en Colombia, se está preparando en México, al punto de que ahora toda esa gente se ha comenzado a postular con sus trabajos y ahora están nominadas a premios importantes como los premios One Voice Awards, que se va a realizar el 11 de agosto. Son como los Billboard en la música, pero que se más o sepa menos, que son los One Voice son Awards. premios que nacieron en Reino Unido, luego en Estados Unidos, y esta es la primera vez que se hace en Dallas la versión en español, donde 8 ecuatorianos están con muchas nominaciones a estos premios. Me encanta. Oye, pero antes, ¿a qué locutores, pero vas a responder, José, ¿a qué locutor le darías unas clasecitas? Para que diga, a ver, usted que se cree voiceover, a ti, unas clasecitas desde la humildad, ¿no? Desde la humildad. No sé, no tengo una persona. Yo creo que a mí no me gusta ir con... Bueno, de los locutores famosos. No me gusta mucho hablar con ellos. A mí me gusta enseñar, pero a las nuevas generaciones. Yo creo que el problema que tienen las viejas generaciones o los locutores de antes es que no quieren seguir aprendiendo. O sea, creen que se las saben todas. Creen que se las saben todas. Entonces yo he conversado con grandes colegas, amigos míos, que ya se las saben todas. Entonces, ok, ¿y qué te voy a aportar yo? Más bien, ustedes lo que me podía aportar, gracias. Pero no sé qué te podría aportar. Sin embargo, a todos ellos siempre les he dicho, ok, está abierta la asociación, vengan, sean parte, hagamos cosas grandiosas como ganar premios, que ya el año pasado a los OVAs ha ganado Jimena Viver, que ahora vive en Argentina, es una gran actriz de doblaje, Javier Gamboa, que ha ganado premios, que le ha llevado a sí mismo de la mano hasta Los Ángeles para que lo haga. ALSEG lo que hace es en estos premios, ok, quieren postularse, quieren concursar, ok, se hace así, 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 así. Hagan una guía. Eso es lo que se Porque es que la gente, ¿qué dice la gente? ¿Qué dice? Rápido, yo solo te digo un par de nombres y tú me dices qué piensas, ¿ya? Ok, dale. ¿Qué piensas del locutor Loromero? Para mí no es locutor. No. Empecemos porque por ahí. Es un comunicador, sí, es un dueño de radios. Pato Borja. Sí, es un locutor. Creo que es un tipo que sabe de radio. O sea, creo que también un tipo que maneja unos egos complicados es mi pana, pero sí, creo que tiene como todos los de esa época, pues tienen sus lados de egos. Los influencers que hoy trabajan en radio.
El tiempo cambió, pero sí creo que hay que tomar, que hay que prepararse para poder hacer una mejor comunicación. Creo que la radio hoy por hoy está contaminada de muchas de estas propuestas de influencers, que creo Que no tienen la menor claro, idea que creo de que lo la que radio están con la haciendo parte frente al digital no se la lleva muy bien. O sea, y viceversa, también no es que un locutor llegue a ser un gran influencer. Es O sea, complicado. no por ser Claro, TikToker o Instagramer quiere Para decir ser que un- eres locutor. Y no por ser locutor puedes hacerte Sí, Instagramer o el tema es que TikToker. Justamente, Sí, tenemos un gran ejemplo, Burrasca, que de la radio, TikToker, podcast. Bueno, es que Juan Fernando, él sí también trabajó mucho en la comunicación, fue locutor, trabajó en radio, ha trabajado en medios, creo que conoce muchísimo de los medios. El personaje que maneja él, pues con tiempo pues lo ha hecho que funcione. Creo que ese tipo de hacer radio, ese tiempo de hacer radio en el Ecuador en los últimos años, hay un vacío grande que dejó el haberse estancado. Nosotros, la radio. y José, No. nosotros dejamos un vacío en la radio. No, Nosotros éramos la- Sansón que me toques y luego locos por la radio. Porque La nosotros sí propuesta- facturábamos y no con canje como tú. Bueno, no sé. También sí cogíamos Las canje. propuestas en los últimos años han sido muy, digamos, mediocres de las radios por querer parecerse a la que está número uno. ¿Quién ¿no? es el número uno para ti? O sea, creo que... De los José. O sea, yo he visto ratings ahora y las radios en Quito, pues están el grupo de Galaxia, Tropicalia, son las que están... y es algo curioso, porque son radios de Guayaquil, De Guayaquil. que pegan en Quito, cosa que en Guayaquil nunca ha pasado que una radio de Quito haya pegado en Guayaquil. en la historia. No hay, no existe eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ahora tenemos al menos mucho tiempo desde que salió, tengo que decirlo, desde que salió Radio Canela, muchas estaciones de radio quisieron parecerse a Canela, desde el contenido. Se tenía que decir y se sí, dijo. muchos quisieron, y ahí es donde la radio pues se dañó porque todos querían hacer lo mismo. Nunca hubo una nueva propuesta que digamos, ok, este man hizo esto, yo voy a hacer este otro. Más bien ahí, por ejemplo, creo que Pato Borja podía haberlo hecho en ese tiempo, no sé qué pasó, bueno, con sus problemas de tener su radio también, pero creo que también la radio ahí se desvirtuó, todo se cambió, ya las propuestas, hoy sentarse en el carro y poner una buena radio y escuchar es muy difícil, en contenidos, en música, en eso, en humor Señoras, incluso. señoras. Es- Eso Señora- Creo señores. que en hacer voces de personajes, creo que en volver a hacer lo que ya existe. O sea, ya existe Oye, tú me hiciste hacer un Homero personajes en Simpson. la radio. Tú me Sí, hiciste hacer ridículo Sí, en pero la radio. propio. En serio, pero ¿hace cuánto tiempo? Pues? Claro. Por eso Ya estamos hoy, hablando del año 2014. hoy querer hacer... Me ponías a vender productos. Sí, es que Con el algo voz tenías que colombiano. hacer. Ahora 2014, 2015 veíamos y estás hablando de hace 8 años. Hace 10 años. Sí, Estamos hace en 10 2024. años. 10 años. Bueno, Entonces, oye, sí. oye, mi José, queremos primero agradecerte por todo. Hay mucho por contar, la hay verdad. demasiadas Demasiada cosas por información. contar. Nosotros nos conocemos hace muchos años, tenemos tantas anécdotas también que contar. Y lo que yo quiero destacar del capítulo de hoy es que logremos entender primero que hay otras profesiones Ajá. alternas que muchas veces ni siquiera No las se ves, sabe. ni siquiera te las imaginas. Que No existen. solo OnlyFans, amiga, te digo. Y número 2, el tema de la educación. Lo que tú acabaste de decir, prepararte constantemente es la manera en la que tú también lo estás haciendo hoy por hoy, transmitiendo tu conocimiento a mucha gente nueva, mucha gente que viene con esta idea de, oye, yo quiero ser la próxima voz de Coco en una película de Disney, ¿Qué hago? por ejemplo. ¿Qué hago? ¿Cómo llego ahí? ¿Cómo me preparo? ¿Qué estudio? Y eso ocurre hoy mucho en redes sociales, así que síganlo el José y evidentemente Así es. sigan a otro podcast podcast. también en TikTok. Así es, señores, así como mi amiga dice cosas, yo también quiero aprovechar este espacio, José Paz, hoy ya sin resentimientos, hoy ya sin dolor, porque soy una mujer madura que manejo mis emociones. Gracias por todo el bullying que me hiciste, gracias por haberme maltratado en la radio, gracias soy por otro, ya decirme, crecí. gracias por siempre hacerme perder en todos los juegos y que solo ella se sienta Yo ganadora. era la inteligente, siempre yo fui Pero la ¿saben más qué? inteligente. Crecí. Yo ahora tengo mi propio espacio donde nadie me dice lo que tengo que hacer. Ok, no es cierto. En serio, chicos, ustedes aman esto, el tema de la voz. Es un mundo mágico. Prepárate. Tu voz puede estar ahí, en esas películas que sueñas. Cada vez que prendes la tele o Un vas al cine, comercial. dices, qué hermoso lo puedes hacer. No conoces el camino al ser. José Paz sabe cómo ayudarnos y sobre todo entender que hay profesionales
profesiones maravillosas que nos llenan el alma. Imagínate ver tu voz con un personaje, decir, y eso digo, yo lo logré interpretar, se puede hacer. Así que nos hemos divertido. José, suerte en los premios, suerte a ti y a todos los ecuatorianos nominados. Sí, muchas gracias. Sé que todos vamos a hacer lo mejor para representar bien al Ecuador. Esas nominaciones son importantes. Estas que vienen justamente el 11 de agosto en Dallas, luego se vienen los OVAs en Los Ángeles, California, donde hemos también tenido ya nominaciones y ganadores como Fabián Toro, como Jimena Viver, como Juan Carlos González, como Javier Gamboa, como Patricio Bautista, como gente que ha estado siempre ganando premios allá en Los Ángeles. Invitarles también que este año nuevamente vamos a tener Voces en la Mitad del Mundo, este congreso importante de locución, donde traemos siempre a los mejores mentores. Sí, cada año traemos a los mejores actores de doblaje para hacer talleres. Sí, hay que doblarle a esta, ¿eh? Sí, porque a veces se pone media mensa y ya con un personaje ya vamos a poder entender su cabeza. Yo soy toda un personaje. Oye, antes, José, así que vayan. Señores, por favor, ya saben, tiene que ir a la Voz de Mitad del Mundo. Gracias, José, por haber estado aquí, pero sobre todo, gracias a ustedes. Sigan gracias creciendo. por haber creído Las quiero mucho, las respeto bastantísimo. Son unas amigas grandiosas, las valoro, siempre las admiro porque siempre crecen. Tú siempre creces más y más. Ya no, que ya no creces. Oye, pero si vas a crecer, crece profesionalmente como lo haces, pero ya deporte, ya por Dios. No, ya no más, ya señores. no, ya. Oye, Josecito, gracias por haberme dado mi primera oportunidad en un espacio donde, bueno, Vane ya tenía su espacio en el mundo de la radio y estaba, me acuerdo, un panel tan gigante y yo me sentía un moco, debo reconocer, me sentía un moco frente a gente de mucha radio y estaba la Ibis y estaban un montón de talentos, que yo cuando me dijeron, vaya, bueno, tú vas a ser como la reportada del programa, ¿se acuerdan? Que me dijeron, ya, porque qué penita, esta chiquita se va a quedar sin programa, y aunque sea que sea reportera. Ustedes no saben los nervios que tenía cada vez de verlos a todos súper regios, bien vestidos, y yo llegaba con la mochila de la universidad a ver qué se hace, y ninguno de ustedes fue como, como ella es nueva, pues hay que aprender en el camino. Que barra. O sea, sí me ponían, que traiga el café. Me ponían a vender productos al aire, pero no, en serio, Josecito, muchísimas gracias, porque No, yo sé que tú gracias. fuiste uno de los que también apostó, y tú también, bebé, que sabes que te amo mucho. Y Es que que ahí nos conocimos. sigan juntas porque Ahí las nos conocimos, y tú me admiro diste la mucho oportunidad. su amistad, admiro mucho lo que están haciendo. Sigan creciendo con este otro podcast que me gusta Que es muchísimo. todo menos otro podcast. Sí, o sea, va a funcionar. Lo van a lograr. Bueno, síganos en todas las redes El sociales. José nos acabó. Este es otro podcast. ¿Quieren ver funcionamos o no funcionamos en otro podcast? Síganos y comenten, por favor. Este es otro podcast.